buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro en esta noche del miércoles. Para ustedes tenemos un programa muy especial en esta ocasión y esperamos que sea de su completo agrado. Queremos agradecerles por estar en la sintonía del Canal 4 Impacto Visual Televisión desde San Agustín, Huila. Para hoy vamos a tener un espacio dedicado a la cultura gnóstica. Tenemos a uno de los grandes personajes de la cultura gnóstica, el venerable maestro Laxmi, guía espiritual de la cultura gnóstica, con quien vamos a entablar un diálogo y vamos a conocer aspectos importantes que enmarca la cultura gnóstica a nivel de nuestro departamento, del país y del mundo en general. Damos entonces la bienvenida al venerable maestro Laxmi, quien se encuentra hoy con nosotros. Venerable maestro, muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de este canal acá en San Agustín y de nuevo con ustedes compartiendo estos conocimientos de la cultura gnóstica, la cual esperamos de que tenga un eco en la conciencia de las personas, ya que la gnosis no es en sí una religión o una secta más, sino una cultura que está tratando de concientizar el hombre hacia la búsqueda del ser, encontrándose desde luego primeramente con el hombre. Estamos justamente haciendo un recorrido aquí en Colombia, de Pitalito y en esta zona del sur, y luego nos dirigimos a Bogotá, Valledupar, Barranquilla, Cali, para luego nuevamente regresar a Venezuela, donde tenemos una actividad en estos tiempos. Luego estaremos regresando al Perú, República Dominicana, Argentina, Uruguay y otros países, los cuales estamos haciendo enlaces para hacer un llamado a la conciencia del ser humano para que nos ayude a colaborar en lo que sea posible, poniendo cada persona un granito de arena en la concientización que tiene que tener el ser humano para poder hacer un cambio radical en estos momentos de crisis mundial. Maestro, enfoquemos en sí qué es la cultura gnóstica. Bueno, la cultura gnóstica ha sido, se comenta mucho de que es una religión más, que es una secta más, pero no es así. La cultura gnóstica es una sabiduría que ha venido con el hombre a través de todas las etapas de su vida. Nació con el hombre y viene, porque no, como decimos, no es una religión, sino es una filosofía, un arte y desde luego una religión. Es una ciencia que trata de que el hombre busque en sí mismo lo que tanto ha querido encontrar afuera. Es decir, pareciera pues de que para encontrar a Dios o encontrar la perfección del hombre, no hay que buscarla afuera, vuelvo a repetir. Nosotros quisiéramos entablar un diálogo conscientivo con todas las organizaciones religiosas del mundo, ya que cada quien busca a Dios, pero sinceramente hay que analizar qué es el hombre. Dicen las Sagradas Escrituras que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Si esto es así, indica que el hombre vino con una sabiduría especial, dada por el ser que lo creó. Debido al paso por las diferentes etapas de la vida se ha ido perdiendo estos valores y entonces han surgido infinidad de religiones, organizaciones religiosas que están tratando de llevar al hombre a su punto de partida. Pero si el hombre no busca dentro de sí mismo esos valores que otrora perdió, indiscutiblemente estaría buceando donde no los hay. Nosotros quisiéramos que toda persona que se dice pues ser religioso o buscador de la verdad comprenda de que una religión no salva a nadie, a uno lo salva la obra que haga en sí mismo, el encuentro que haga con sí mismo. Por eso la gnosis ha venido develando los misterios más trascendentales de las culturas serpentinas que han existido a través de las diferentes épocas. Si nosotros estudiamos la gnosis como principio doctrinal, encontramos que allí tenemos sabiduría de los egipcios, de los griegos, de los mayas, de los incas y desde luego de todas aquellas culturas que existieron y que han ido perdiendo se han ido ocultando debido a la mala interpretación de la religión en los presentes tiempos. ¿Cómo nace la cultura gnóstica y cuánto hace? Bueno, como te digo, la cultura gnóstica con otro nombre, nació con el hombre, ha venido con el hombre. En el 1948 apareció el humanista Samael Aumbeor, contemporáneo, autor de más de 80 obras de filosofía y ciencia. Esa cultura gnóstica
que entregó el maestro Samael se ha venido expandiendo por toda Latinoamérica y Europa y ha traído una gran acogida en las personas investigadoras y sobre todo aquellos que no estamos conformes con el concepto cielo y infierno. En medio de esos conceptos se esconden grandes misterios. Por eso, sin que queramos herirle la susceptibilidad a ninguna persona, quisiéramos llamarle a la atención a las personas y decirles, si una persona comete errores, comete faltas ante la vida, ante la dignidad humana y ante la naturaleza, ante ese Dios que se expresa en la misma naturaleza, si se violan esas leyes, será justo o posible que porque una persona le diga que le perdona, con eso ya el problema está resuelto. Es necesario que nosotros comprendamos que todo mal que se cause hay que cancelarlo, hay que pagarlo. Y para eso se necesita que nosotros nos hagamos conscientes de que sí hemos venido violando la ley y que por lo tanto tenemos que buscar dentro de nosotros el despertar de la conciencia y eliminar los elementos que nos hacen infringir la ley. Dentro de la cultura gnóstica, ¿quién es la máxima autoridad, el máximo personaje? Bueno, para nosotros la cultura gnóstica, el máximo personaje es el Cristo, ya que Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nosotros en realidad andamos en búsqueda de la verdad. Estamos respetando la vida en todos sus aspectos y desde luego buscando ese camino que nos ha de conducir a la liberación final. Dentro de las personas que han expandido la enseñanza de la cultura gnóstica, ¿a quién tienen ustedes como ejemplo? Al maestro Samael aún peor en esta época. ¿Por qué no nos habla un poquito de él? Bueno, el maestro Samael fue un hombre que a propósito, su humana persona nació aquí en Colombia, propiamente en Bogotá. Después de haber dado a conocer su mensaje aquí en estos países, se trasladó a México y desde allí empezó a escribir todas estas obras de filosofía que te he dicho y empezó a llegar a la conciencia de la gente de toda Latinoamérica y Europa. Maestro Laxmi, usted es una de las personas que también está trabajando intensamente por la difusión del pensamiento y la cultura gnóstica. Hablemos un poquito de usted. ¿Quién es el maestro Laxmi? Bueno, el maestro Laxmi, su humana persona, nació en un pueblito del Tolima llamado Rovira. Allí nací, crecí en medio de las diferentes circunstancias de la vida. Luego, ya de adulto, fui muy buscador, estuve en las escuelas Rosacruces, masones, teosóficos y me inquietaban los estudios del ocultismo, pero estudios serios de ocultismo, no simples escuelitas de superstición. Estuve en todas esas escuelas que las consideré en esa época serias y luego estando allí me despertaron ciertas inquietudes y eso me hizo que buscara y buscara hasta que encontré un libro del maestro Samael y lo estudié, lo analicé y comprendí que allí estaba lo que con tanta ansia había buscado. Seguí ese lineamiento. Me hice misionero gnóstico, he recorrido, se puede decir que toda Latinoamérica y estamos ahora entrándole en algunos aspectos a Europa. Según tengo entendido, usted es nacionalizado en Venezuela. ¿Por qué ese paso de Colombia hacia Venezuela? Bueno, no me nacionalicé en Venezuela porque quisiera ser un ciudadano venezolano, sino porque yo soy indignatario de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aún Peor de la República de Colombia. Y para ser tener un cargo, desempeñar un cargo de ese tipo en otro país, indiscutiblemente tiene que tener una nacionalidad venezolana. Dentro de los estudios que usted nos ha venido comentando, ¿qué otros ha hecho y qué papel ha venido desarrollando? ¿Cuánto tiempo hace? Bueno, como nos gusta la verdad por encima de todo, debo decirles que soy una persona que no tuve escuela. Yo no tuve ni un día de escuela. Aquí, a propósito, les pido excusas por cualquier error gramatical y del léxico que tenga, porque no tuve escuela. Esto me hace a mí tener un orgullo, no por la ignorancia que tengo, sino porque sé que el ser interno de uno, cuando se encarna en una persona, él tiene todas las capacidades para poderlo poner a uno a enseñar lo desconocido para el intelecto humano. Hablamos de unas giras que usted viene realizando y de una serie de reuniones en la ciudad de Pitalito, en Neiva, en varias ciudades del país y en el exterior. ¿Qué papel y qué trabajo hace durante estas giras? ¿Con qué objetivo? Bueno, tiene varios objetivos. Primero, nosotros estamos haciendo un llamado no de tipo religioso. Nosotros queremos colaborar con la humanidad en lo posible.
Mira, yo fui una persona que me desenvolví en diferentes actividades de la vida, por cierto, bastante descompuestas. Fui un hombre bebedor de aguardiente, fui fumador, tuve los vicios habidos y por haber. Esto no me da pena, como les digo, testimoniarlo aquí ante esta cámara de televisión, porque es la verdad. No dejé de fumar porque me amiadaron que me llevaba el demonio o que me iba al infierno. No dejé de tomar porque me amiadaban que eso era pecado. No dejé de cometer otros delitos por miedo. Los dejé porque hice conciencia de que estaba atentando contra mi propio cuerpo y contra mi propio espíritu. Entonces, después de que uno comprende estas cosas, deja todos esos vicios, porque sabe que destruirse a sí mismo es destruir el templo de Dios, como lo dicen las Sagradas Escrituras. ¿Cuál ha sido la receptividad que ha tenido usted durante estas reuniones y durante esta gira que está haciendo? Sí, hace 28 años empecé a dictar conferencias aquí en Pitalito, en San Agustín, en Palestina, en Timaná y bueno, en todo el sur del Huila. Desde esa época ya veía cómo la humanidad, el pueblo me escuchaba, y en base a esto formamos grupos de estudios gnósticos en todos estos pueblos, y hoy vengo y me siento sumamente complacido de saber que todavía aquellas personas que entraron cuando nosotros nos hacíamos presentes en esa época continúan en estos estudios. Maestro, la cultura gnóstica encierra muchos aspectos, la religión y otros aspectos. ¿Qué encierra exactamente la cultura gnóstica, para hablar un poquito más ampliamente? Bueno, la cultura gnóstica tiene como basamento la filosofía. Sabemos que, de acuerdo a la Real Academia, la filosofía es una elevación de ánimo que nos capacita contra las adversidades de la vida. Es decir, pueden haber muchos catedráticos de filosofía, pero no son filósofos, con el perdón de ellos. No son filósofos, que son personas que salen a la calle, se encuentran con cualquier evento desagradable de la vida, protestan, gritan y hasta son capaces de agredir a cualquier persona. Eso no es ser uno filósofo. Yo pienso que las palabras de Jesús en la cruz nos enseñó la auténtica filosofía. Él, a pesar de que le ultrajaban, le laceraban, él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos enseñó la verdadera humildad, no una humildad de una humillación por la vida, sino una humildad que viene del Espíritu. Ese es el primer aspecto de lo que es la cultura gnóstica. El segundo es el arte. El arte encierra todo el contexto del arte, pero el arte más trascendental es el que uno produce dentro de sí mismo, aprendiendo a pensar, aprendiendo a vivir una vida equilibrada, aprendiendo a ser un ciudadano que se desenvuelve como un ejemplo en medio de la sociedad y en medio de las adversidades difíciles. Nos enseña el camino de la religión. La religión dicen que es religare, volver al ser. Nosotros no podemos volver al ser si no eliminamos dentro de nuestra naturaleza interior todos los elementos que nos hacen ser desequilibrados: la ira, la pereza, la lujuria, el orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos elementos hay que eliminarlos si en realidad nosotros queremos conseguir una auténtica regeneración. Vuelvo a citar el caso de las religiones. No entendemos cómo un predicador religioso cree que va a llevar un alma al cielo si esa alma no elimina de su naturaleza interior los elementos negativos que lleva. No consideramos que una persona que está pecando y se le perdona eso que ha hecho por una persona lo perdona, pero el elemento que peca sigue en esa persona. Es decir, el que hoy mata a alguien y va y se le perdona eso, pero el elemento que hizo que esa persona matara continúa dentro de la psiquis, dentro de la mente de esa persona. Mañana mata a otro y todas las veces se le sigue perdonando, pero el elemento criminal continúa en esa persona. Nosotros los gnósticos no aceptamos esa teoría, porque sabemos que nosotros tenemos que eliminar todo elemento, todo germen de maldad que llevemos, para en esas condiciones Dios pueda rescatar el alma dentro de la persona. ¿Cómo se haya organizado la cultura gnóstica a nivel mundial? ¿Qué grados tienen ustedes? Bueno, verdad que a nosotros, algunas personas de la senda, se nos dice maestro, pero eso no se le dice maestro a una persona por una simpatía o porque ha contribuido con dinero en la cultura. No es así. La persona tiene que pasar por diferentes etapas de esa vida, calificando diferentes eventos, superándose, eliminando de la psiquis todos los elementos negativos que lleguen
que lleve para que en esas condiciones seres superiores que se encuentran muy cerca del ser humano, pero que no se ven con los ojos físicos, ellos son los que le califican y le dan ese nombre de maestro, porque ha sabido calificar el drama de la vida. Es decir, cuando al maestro Samael le preguntaron, ¿usted es maestro de qué? El maestro contestó, soy maestro de la vida, porque en esa universidad es donde se gana el mejor título. Dentro de las religiones, ¿ustedes se identifican con alguna en especial o de pronto tienen sus creencias como gnósticos? No, nosotros no tenemos simplemente creencias, tenemos una convicción de una doctrina que lo lleva a uno a la superación, tanto física, psicológica como humana. Simpatizamos con todas las religiones porque el maestro Samael nos enseña a nosotros que todas las religiones son perlas engarzadas en el hilo de oro de la unidad, pero no nos podemos ajustar a la teoría y a las creencias de que solo con creer se salva. Una fe sin obra no tiene valor, lo dijo el Cristo, y estamos convencidos de eso. Dentro del trabajo de la cultura gnóstica, como de muchas otras culturas, ha habido dificultades, ha habido problemas. ¿Qué nos puede mencionar usted de pronto en cuanto a dificultades, inconvenientes que hayan tenido con el surgimiento de la cultura gnóstica? Sí, han habido muchísimos, no podemos ocultar esa gran verdad, porque ustedes saben que a una cultura o a una religión entran muchas personas que no tienen una convicción propia de lo que van a hacer, ni tienen la voluntad suficiente para hacer un cambio. Entonces esas personas vienen a traer problemas, y entonces se empiezan a surgir esas inconformidades de todos aquellos elementos que no enfrentan verdaderamente con seriedad, con responsabilidad, con obediencia y disciplina la cultura, la enseñanza que se le da, y entonces como no se pueden superar, salen denigrando de ella y salen protestando y quizás haciendo muy malas interpretaciones de la doctrina que se le enseña. ¿Ha tenido usted, nos puede mencionar alguna experiencia exactamente? Sí, he tenido muchas, y quiero decirles que de gran valor. Nosotros no acostumbramos dar a conocer ni hacer alardes, ni tocar cornetas por nuestros triunfos, ni tampoco sabemos llorar por las derrotas, porque sabemos que estamos frente a un drama cósmico, que ese drama tiene que ver con el individuo en semejanza, en una forma miniatura, pero al drama que tuvo que vivir el Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que ser probados por la vida muchísimas veces. Sufrimos situaciones económicas, sufrimos situaciones de persecuciones, e inclusive muchas organizaciones religiosas nos persiguen porque no conocen, y lo más triste de esto es que censuran lo que no conocen. Y un maestro de sabiduría dice que el que condena lo que no conoce es un idiota, porque uno para hablar en bien o en mal de algo tiene que conocerlo, tiene que haber investigado para poder tener un concepto serio de lo que está opinando. Hemos tenido muchísimas experiencias, gracias al Altísimo, que las podemos decir con ustedes. Entre eso damos testimonio de que esta raza se acerca, o estamos viviendo ya el apocalipsis, el tiempo apocalíptico. Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, ya se puede decir que en una forma muy de frente. Hay guerras en todas partes, amenazas de guerras, hay situaciones y convulsiones espantosas que los gobiernos ya están imposibilitados de poder resolver. Esto nos hace pensar que se están cumpliendo los tiempos en que el Cristo dijo: cuando veas a Jerusalén rodeado de ejército y rumores de guerra, se acerca el tiempo del fin. El tiempo del fin está muy cerca, demasiado cerca. Ese fin no es de la tierra, es de la humanidad, que va a ser devastada por diferentes flagelos que se tienen que presentar. Yo no estoy en este momento hablando solo a nombre de una institución y una cultura, estoy hablando a nivel personal, y yo doy testimonio de eso porque me consta. No es que lo he leído en los libros, no es que me lo han dicho, porque lo he vivenciado.